días, queridos hermanos de la Iglesia Vida Nueva, Santiago del Estero. Una vez más estamos aquí conectados para poder compartir, abrir la palabra del Señor, abrir las Escrituras y tener todo el consejo de Dios para nuestras vidas. Hoy estamos nuevamente en una meditación de cuarentena más y quisiera que podamos meditar en la exposición de algunos versículos del libro de Filipenses. Pero antes, vamos a orar, ¿qué le parece? Acompáñeme en oración, incline su cabeza en señal de respeto, de humildad ante el Señor y oremos pidiendo la bendición. Amado Dios, te damos gracias por este día en el que podemos nuevamente compartir tu palabra. Estamos gozosos de tenerla en nuestras manos. Es un privilegio, Señor, que en otros lugares no se puede. Amado Señor, hoy queremos venir ante ti para pedir tu bendición. Necesitamos oír tu palabra, necesitamos oír al Espíritu Santo guiarnos y por ello, Señor, estamos acá. Hemos separado este tiempo para escuchar la Biblia, escuchar tu palabra, Señor. Amado Dios, bendice la exposición de cada versículo, las enseñanzas que ellas tienen y las aplicaciones que podamos tener para nuestra vida. Bendice también, Padre, a aquellos amigos y hermanos que no son de nuestra congregación, pero que están escuchando este audio y los demás que tenemos a disposición. Queremos bendecir a tu pueblo también, Señor. Te damos gracias por todo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a Filipenses capítulo 1 y vamos a comenzar a leer los versículos. Vamos a realizar un estudio expositivo, ya no temático como hemos tenido en las anteriores meditaciones de cuarentena, donde hemos visto temas, sino que ahora vamos a dejar que la Biblia nos hable, versículo por versículo. Usted sabe que esta carta, la carta de Filipenses, como su nombre lo indica, fue escrita para la iglesia del Señor en la ciudad de Filipos. Los eruditos están de acuerdo que fue escrita por Pablo cuando estaba prisionero en Roma, junto con otras cartas como Efesios, Colosenses y Filemón. Todo esto entre el año 60 al 62 después de Cristo. Es notable, ¿no?, cómo Dios usó al apóstol en la prisión para escribir estas epístolas que nos llenan de bendición a nosotros que hoy estamos acá, en el año 2020. Así que vamos a leer los primeros 11 versículos, son los en los que nos vamos a concentrar en esta oportunidad, y vamos a ir, como decía recién, permitiendo que la Biblia nos hable. Estamos aquí para escuchar la Biblia, ¿no? No para escuchar a un orador, o para escuchar a una celebridad, o para escuchar a un hombre. Estamos acá para escuchar la Escritura, así que vamos a dejar que la Biblia nos hable. Versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento,
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Preciosa la lectura. Le animo a que usted, en el transcurso de esta semana, vuelva a meditar en estos 11 versículos que vamos a desarrollar. Volvamos al verso 1. Nótese que hay algo especial en esta presentación. Generalmente en las cartas del apóstol Pablo, cuando él inicia a escribir, inicia presentándose. Pero en esta presentación hay algo especial. Ahora incluye a alguien más. Dice Pablo y Timoteo. Lo incluye a Timoteo en su presentación y declara que ambos son siervos de Jesucristo. Miren lo que dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Algunos podrían pensar que hay muchas profesiones o muchos oficios que podrían llegar a ser honorables. Qué agradecidos que estamos con los médicos que en este tiempo de cuarentena están atendiendo a los enfermos, ¿no? Y es una profesión honorable y por su trabajo estamos todos agradecidos. También qué agradecidos que estamos y esperanzados en aquellos investigadores, en los científicos que trabajan día y noche para lograr encontrar una vacuna. Es una profesión también honorable. O muchos otros están agradecidos con aquellas mujeres o varones que fueron sus maestros, que les enseñaron las primeras cosas de la educación y a través de ellos hoy han logrado tener alguna profesión. O también que agradecidos que estamos con los albañiles que nos construyen nuestra casa y la costumbre es que cuando terminan de hacer el techo o de poner la losa, como decimos, se hace un asado para festejar y agradecer a aquellos trabajadores que estuvieron esforzándose en lo que va a ser nuestra vivienda. Entonces, hay oficios y hay profesiones que son honorables y que podemos estar agradecidos, pero, hermanos, la tarea, el trabajo más honorables de todos es el ser siervos de Jesucristo. Usted sabe que hay muchos siervos del Señor hoy actualmente que algunos de ellos dejaron sus sueños, entre comillas, sus sueños mundanos y lo que su mente caída deseaba antes de conocer a Cristo. Es decir, algunos soñaban con ser profesionales, ser abogados, ser arquitectos, etcétera, ser médicos. Pero el Señor los llamó justo cuando ellos estaban preparándose para tener esa profesión. Y ellos decidieron tomar y poner en primer lugar el llamado de Dios a pastorear, a ser predicadores del Evangelio, a ser misioneros, antes que tener una profesión reconocida. Hay otros que teniendo riquezas han renunciado a esas riquezas o a la habilidad de hacer riquezas para servir al cuerpo de Cristo. Y eso es honorable. Va a haber un día en que todo siervo de Jesucristo va a ser recompensado. Amén. Y también estamos agradecidos, ¿no? Por aquellos profesionales que con sus profesiones sirven también al Señor Jesucristo. Pero lo precioso de esto es que noten que el apóstol Pablo no se presenta como en otras cartas, haciéndole recordar a la iglesia que él también es un apóstol del Señor, sino que aquí, quizás por el amor y por la confianza, por la intimidad que tenía con los creyentes de Filipos, se presenta por lo que él realmente se consideraba, un siervo de Jesucristo. Es un tiempo en el que esto nos parece extraño, ¿no? A veces vemos propagandas de ministerios y de iglesias y se exalta los diferentes oficios o trabajos de los siervos.
Quizás para algunos sea una ofensa que se le llame siervo. Prefieren llamarse apóstoles, profetas, maestros, etc. Pero miren que alguien que sí tenía de qué gloriarse, el apóstol Pablo, prefirió llamarse siervo. Así que hermanos, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, también considerémonos siervos del Señor. Busquemos ser siervos de nuestros hermanos, servidores de nuestros hermanos. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Que si queríamos ser, a ver, lo voy a parafrasear, si queríamos ser útiles en las manos de Dios, debíamos ser primero siervos de la iglesia, de nuestros hermanos, del cuerpo de Cristo, del Señor. Ahora bien, hecha esta aclaración del versículo 1 y de la inclusión de Timoteo, nos surge esta pregunta: ¿por qué lo incluye? Bueno, a esta pregunta hay una respuesta. Lo incluye porque primero Timoteo fue uno de los obreros que evangelizó en Filipos. Él caminó las calles de Filipos y estuvo evangelizando junto con el apóstol Pablo. Pero también porque fue y es un testigo que corroboraba lo que Pablo habría de escribir en los versículos siguientes. Así que no solo Pablo, sino también Timoteo, que conocían a los creyentes de Filipos, que habían caminado en Filipos, estaban deseosos de poder compartir el amor y, en el caso de Timoteo, atestiguar fielmente que lo que Pablo estaba por decir, él también era partícipe y era veraz, y era verdad. Así que, hecha esta aclaración, pasemos al versículo 2. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, esto era el saludo que Pablo acostumbraba a realizar. Quizás era una forma de expresar su deseo de que los filipenses reciban de parte de Dios gracia y paz para su vida cristiana, pero por lo general el apóstol Pablo se presentaba así, siempre deseando gracia y paz de parte de Dios a los que iban a leer sus cartas. Versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué hermoso versículo, qué hermosa expresión. Verso 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Estos versículos expresan el gozo de pastorear a creyentes verdaderos y fieles a Cristo. Mire lo que dice el verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Recuerda lo que dije en la introducción? Pablo se encontraba en la cárcel, estaba prisionero y se acordaba de la iglesia de Filipos y su corazón se llenaba de gozo. Este gozo era producto de que los hermanos de Filipo eran creyentes verdaderos y fieles a Cristo. Como dije recién, Pablo recordaba a la iglesia de Filipos y brotaba gozo de su corazón. Y usted sabe que cuando pensaba en esto, cuando meditaba en este versículo, vino un versículo a mi corazón también. Hebreos 13:17. Si puede, acompáñeme, vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vuelvo a leerlo. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, o también se podría decir, y no gimiendo, porque esto no es provechoso.
Usted sabe que cuando estudiaba este pasaje y estaba meditando en ello, pensaba en los pastores que Dios puso en mi vida, ¿no? Pensaba en aquellos varones que pasaron tiempo, que quizás le quitaron tiempo a su familia, a su esposa, a sus hijos, para, en mi caso particular, ponerlo en mi vida. Y recuerdo esas charlas que solíamos tener donde a veces uno iba con inquietudes o con diferencias y ellos tomaban un tiempo para explicar y agarraban la escritura y me enseñaban, me corregían, me exhortaban. Qué precioso. Cuando pensaba en todo esto, el Señor puso el deseo de manifestar gratitud. Así que si alguno de ellos me está escuchando en esta hora, gracias, gracias hermano, gracias por haber dedicado tiempo de tu vida, por haberme dedicado vida, porque el tiempo es vida, para exhortarme, para enseñarme, para corregirme. Y también gracias por la paciencia. A veces cuando uno es inmaduro y es joven, es, es inmaduro, como dice la Escritura. Y pensando en esto, en este pasaje de Hebreos, pensaba, ¿habré en algún momento traído tristeza al corazón de mi pastor? Anhelo que no. Pero usted sabe que leyendo el comentario de un erudito de la antigüedad, Hugo Grocio, él comentando este versículo dice así, hablándole a la iglesia, aliviadles la fatiga con toda atención y respeto, para que con alegría cumplan su deber, que es bastante arduo en sí, aun cuando no se añada desagrado de vuestra parte. Dios será provocado a vengar los gemidos de sus siervos. Si ellos deben rendir cuentas por su negligencia, ustedes por vuestra ingratitud hacia ellos. Es tremendo este comentario. Verdaderamente trajo a mi vida un despertar y agradecimiento para los pastores que el Señor puso en mi vida, que me estuvieron, como dije recién, enseñando, velando por mi vida, corrigiéndome, teniéndome paciencia, y han sido de mucha bendición, todos ellos, todos ellos. Ahora, hermanos, cuando pensamos en esto, y a la luz de lo que dice el versículo 3 del apóstol Pablo, cuando Pablo recordaba a los filipenses se llenaba de gozo. Y ahora déjame que haga esta pregunta. ¿Te has puesto a pensar qué pasará por el corazón de tu pastor cuando te recuerda? ¿Cómo te recordará tu pastor? ¿Estás siendo uno de esos creyentes que, como comentaba aquí Grocio, le alivia el trabajo, que es humilde para escuchar y está pronto para ayudar en alguna necesidad? ¿O eres de aquellos que, como dice Hebreos 13:17, puede llegar a provocar queja en el trabajo de un pastor? Eres aquellos de los que quizás hacen gemir al pastor. Todos sabemos que los hermanos que están pastoreando, cuando el Señor se manifieste y sean llamados a recibir recompensa, ellos darán cuenta por las ovejas que el Señor les ha permitido pastorear. Y como decía Grocio, quizás nosotros también seamos llamados a cuenta por nuestra ingratitud hacia ellos. Para meditarlo. Versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Note que Pablo rogaba a favor de los filipenses, de la iglesia. Usted sabe que aquí cuando dice el verso 4 que Pablo oraba rogando, estaba diciendo que oraba a favor
de los filipenses. Intercedía a favor de alguien más que no era él. Pablo pedía por la iglesia de Filipos. Para Pablo era un deleite orar por la iglesia. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y esto es una actitud a imitar. Miren, hermanos, a veces hay creyentes que son tan orgullosos y tan egocéntricos que no van a la reunión de oración o no oran por los demás o creen que no tienen motivos para orar. A veces piensan o se piensa que solamente debo orar por mis necesidades, pero esto no es así. Aquí está el ejemplo del apóstol Pablo rogando por otro, intercediendo a favor de otro. Por eso es tan importante, querido hermano, querida hermana de la Iglesia Vida Nueva, que usted participe de la reunión de oración. ¿Sabe por qué? Porque allí en la reunión de oración, como también en los grupos de oración y discipulado que tenemos, por un lado varones y por otro lado mujeres, usted va a conocer el corazón y la situación de sus hermanos. Si usted solamente quiere participar de la comunión de los santos el domingo, déjeme decirle que eso no le va a bastar para ser de influencia en la vida de sus hermanos, en la vida de su iglesia. Pero no tan solo véalo de ese lado, sino que al revés también. Los demás le conocerán a usted. Y van a conocer las cosas por las cuales usted está alegre, está agradecido, o está preocupado, o siente angustia. Y podrán también ayudarle. A veces muchos creyentes no reciben ayuda no porque la iglesia no esté disponible para ayudar, sino porque no lo hacen conocer. Son como creyentes extraños, como esos parientes extraños, que sabemos que son parientes, pero no tenemos mucha amistad. Bueno, eso no debe pasar entre nosotros, hermanos. Velamos para que eso no pase. Así que quiero alentarle, ahora que no nos congregamos físicamente por la cuarentena, conéctese a través de los grupos online que estamos teniendo. Haga todo lo posible para conectarse. Si usted no tiene internet, busque la forma. Haga un esfuerzo. A veces pagamos mucho dinero en los abonos de teléfono que tenemos. O gastamos dinero a veces innecesariamente en cosas que no nos bendicen. Pero yo estoy seguro que participar de la reunión de oración y de los grupos God a usted le va a bendecir. Si no, pregúntele a alguno de los hermanos que sí participa. Cómo la reunión de oración y los grupos God nos están uniendo cada vez más. Cómo los hermanos están recibiendo consuelo, dirección, exhortación, guía a través de la Escritura. Es precioso lo que estamos viviendo. Y yo no quisiera que alguno de nosotros se quede afuera. Así que quiero alentarle, haga un esfuerzo, quizás por este tiempo. Cuando todo esto pase, usted va a poder ser aliviado de ese esfuerzo y va a poder congregarse. Pero haga el esfuerzo. Quiero alentarle. Recién decía que la actitud de Pablo es una actitud a imitar. No debemos solamente estar pendientes de nosotros y de nuestra vida, debemos velar por la vida de los hermanos. No tan solo por las necesidades espirituales, que son principales, sino también por las necesidades materiales de nuestros hermanos. En eso se basa el amor, en poder estar en comunión y con una disposición de ayudar espiritualmente, pero también material, prácticamente. Quiero alentarle a que usted cada día pida menos por usted y más por sus hermanos. A veces pensamos que somos los únicos, o pensamos que el sol gira alrededor nuestro. No,
No somos el centro del universo, hermanos. Hay otros creyentes que quizás están en una situación mucho más difícil que nosotros y necesitan de nuestra intercesión. Tenemos que orar por los demás. Y déjeme darle un último consejo práctico en este versículo. Cuando usted sienta el impulso de orar por alguien, déjeme aclararle que ese no es Satanás, ni tampoco es su carne. Ni Satanás ni su carne le van a impulsar a orar por un hermano. Eso es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no resista a lo que el Espíritu Santo le está animando a hacer. Cuando venga un hermano a su memoria, a su mente, y usted se sienta impulsado a escribirle, a llamarle, a orar por él, hágalo, no deje pasar tiempo. Justamente hoy un hermano me decía, ya me pongo a orar por vos. Qué precioso es escuchar eso. Quiero alentarle, hermanos. A veces pensamos y decimos, bueno, ya voy a orar cuando estés más tranquilo, pero mire, el día y la vida vienen trayendo un montón de cosas que usted no las conoce. Así que es posible que cuando termine el día, usted se encuentre lleno de actividades y cansado y no tenga ganas de orar. Así que cuando venga, en ese momento el Espíritu le esté recordando la vida de un hermano, de una hermana, de una familia, ore por ellos y si puede, comuníquese. Ya que estábamos hablando hace un momento de la actividad pastoral, déjeme decirle que sería precioso que usted le envíe un mensaje a su pastor actual o a sus pastores que pasaron por su vida. ¿Sabe por qué? Porque esos hombres, como decía recién en mi reflexión cuando meditaba en mi pasado, nos dieron parte de su vida. Y yo recuerdo cuando era joven, cuántos dolores de cabeza le habremos hecho pasar. Y ellos seguían allí firmes, fieles a la obra del Señor. Si puede, mándele un mensaje. Ahora no los podemos visitar, pero mándele un mensaje, agradézcale el tiempo, la palabra, las enseñanzas, el amor que fue manifestado hacia usted. Agradézcale. Muchos de ellos han sufrido y sufren en la tarea pastoral. Hebreos 13:17, lo vuelvo a leer, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Bien, hermanos, continuamos. Dice, y usted note que en el versículo 4, aquí la palabra repite una frase. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Bueno, esta frase, todos vosotros, Pablo la menciona 4 veces en el capítulo 1. Y hay una insistencia. Esta insistencia del apóstol en generalizar a los miembros de la iglesia expresa el amor que tenía por todos. Y por todos por igual. Mire, querido hermano, es fácil amar a personas humildes y dóciles. ¿Qué pastor no quiere tener ovejas o hermanos a su cargo que sean humildes y dóciles? Yo creo que si usted le pregunta a los pastores, todos le van a responder, yo quiero tener ovejas humildes y dóciles. Y es fácil pastorear a esos hermanos. Pero también hay una realidad de que hay que hacer un esfuerzo en amar y pastorear a hermanos que no son humildes y no son dóciles, sino que son orgullosos y son complicados. Yo creo que esto se aplica a toda nuestra vida también, ¿no? A veces los que trabajamos con compañeros, con aquellos que son humildes y que son personas de buen carácter, nos es fácil relacionarnos. Pero siempre hay otro que tiene un carácter fuerte, o que es inmaduro, o que tiene malas actitudes que nos cuesta relacionarnos con ellos. Bueno, en la iglesia no deben haber grupismo. El deber de amar
al creyente, a los creyentes, es general. Debemos amarnos los unos a los otros. Este mandamiento sigue vigente, hermanos. No se ha censurado, no ha terminado este mandamiento. Y déjeme decirle algo. Si sigue vigente, es porque debe ser obedecido. Usted y yo debemos amar tanto a nuestros hermanos que son humildes y dóciles, como también a los hermanos orgullosos y complicados. Pero ¿sabe también por qué? Porque quizás usted sea ese creyente complicado, ese creyente que le hace doler la cabeza al pastor. Quizás yo sea ese creyente, o haya sido ese creyente inmaduro, complicado y orgulloso. Noten también que Pablo indica en su expresión que no tenía preferencia por ninguno de ellos. Pablo no dice, me acuerdo de los hermanos maduros en la fe y me lleno de gozo. No, dice a todos vosotros. No tenía preferencia por los maduros en la fe, pero tampoco tenía preferencia por los recién convertidos. Y esta también es una actitud que tenemos que imitar, hermanos. No debemos hacer acepción de personas. No, eso debe estar excluido de la iglesia del Señor. Y para ello vamos a recordar Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la Escritura, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Dice el versículo 1, lo vuelvo a leer, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí Santiago hace referencia a los creyentes ricos y a los creyentes pobres, pero déjeme aplicarlo con otros elementos. ¿Qué le parece el estatus social? No debería existir en ninguna iglesia que se diga cristiana una acepción de personas o una preferencia por creyentes que tienen un buen estatus social, ya sea que se lo haya dado el dinero o su profesión, o que sean creyentes reconocidos. No, ahí viene el doctor, venga doctor, pase, siéntese. No, hermanos. Todos los creyentes deben ser amados por igual. También podríamos poner como un elemento, como una conexión, el tener cosas en común o los gustos. No, aquel comparte lo mismo que yo, así que yo me junto con él. Y el otro que no comparte mis gustos está allá. Tampoco, hermanos. O déjeme decirle algo, entre los que amamos la sana doctrina, también la doctrina puede ser algo que en la misma iglesia forme grupos. No, aquel hermano es un amante de los puritanos, yo solamente me junto con él. No. O aquel hermano que estudió en tal seminario y se preparó, yo voy a buscar su amistad y su amor porque... No, hermanos, eso no debe ser así. Debemos, en lo que respecta al amor, debemos tener amor por todos los hermanos en la misma intensidad por igual. Desde el creyente que recién se convirtió, que está dando sus primeros pasos, que es inmaduro, como también por aquellos hermanos que ya son maduros en la fe. En lo que es el amor, debe ser a todos
por igual, y ese mandamiento sigue vigente. Queridos hermanos, para nosotros de la Iglesia Vida Nueva, podemos decir que por la gracia del Señor esto lo estamos practicando. Pero a usted, querido amigo que me está escuchando, que es de otra congregación, y que usted quizás sí ve que en su iglesia hay acepción de personas, bueno, comience usted por ser una persona, un creyente que no practica ese pecado. Comience a relacionarse con todos y a contagiar ese amor, porque sabe que el amor se contagia. El amor se contagia, así como las malas costumbres y las malas cosas también se contagian, las buenas también. Quizás el Señor a usted le use en su congregación para salir de ese pozo, de ese pecado, o para ayudar a otros hermanos a que maduren. Es importante crecer en nuestra vida espiritual con este pensamiento, que el mundo no lo tiene. El mundo sí hace acepción de personas y sí quiere relacionarse con los que mayor estatus social tienen, con los que tienen mayores cosas en común, con aquellos que en algunas circunstancias también les pueden beneficiar. Pero entre nosotros no debe ser así. Y digo amén a esto. Y espero que usted también esté diciendo amén. Versículos 5 y 6, vamos a leerlo. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vuelvo al versículo 5. Noten que Pablo daba gracias a Dios, Pablo oraba. ¿Por qué? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Bueno, esa palabra comunión también podría ser traducido participación. Entonces leámoslo así. Por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Sabe qué es lo que le producía gozo a Pablo cuando oraba y recordaba a los filipenses? Esta participación en el Evangelio que ellos tuvieron. Los creyentes de Filipos participaban junto con Pablo de la predicación del Evangelio desde el primer día que Dios empezó a obrar allí, estableciendo una iglesia, hasta el momento en el que Pablo escribía. Por eso dice, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí tenemos un versículo precioso para memorizar y para meditar, queridos hermanos. La promesa que Dios perfeccionará su obra en nosotros, en la iglesia. ¡Qué promesa preciosa! Déjeme decirle, querido hermano, que esta obra de la que está hablando el versículo 6, esta obra que es la salvación de nuestras almas, no fue iniciada en nosotros. Volvamos a leer el versículo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, noten, el que comenzó en vosotros es alguien externo a nosotros, el que comenzó la buena obra, es decir, la obra de salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, esta buena obra, la salvación de nuestras almas, no fue iniciada por nosotros. No nació en mi corazón, no nació de mi voluntad, sino que nació en la voluntad, en el corazón de Dios. En Juan 6:37 dice el Señor Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Podríamos preguntar, ¿quiénes son los que vienen a Cristo? Respondiendo este versículo, todos los que el Padre le da. Y en Juan 6:44 dice la Escritura, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Podríamos hacernos esta pregunta, ¿quiénes son los que van a Cristo? Son aquellos que el Padre lleva, o en el original, arrastra hacia Cristo. Vemos también al Padre aquí,
activo en lo que es el proceso de salvación, trayendo pecadores a los pies de Cristo para que podamos ser salvos. Entonces, hermanos, esa obra, el nuevo nacimiento, será preservado y perfeccionado en santidad hasta que seamos glorificados. Esta promesa de la que habla el versículo 6, que dice, voy a leerlo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta obra que será perfeccionada es una promesa que Dios tiene, un compromiso que Dios tiene para con su pueblo. Ayudarnos y preservarnos para perseverar en la fe y ser santificados hasta aquel día glorioso en el que seamos glorificados. ¿Y cuándo será eso? El día que Cristo venga por los suyos. Cuando el Señor se manifieste, allí nosotros seremos glorificados. Ahora surge esta pregunta, ¿no? Porque lo entendemos, lo leemos, lo entendemos, nos gozamos con este versículo. Hasta hay una canción, ¿se acuerdan? Solíamos cantar en el pasado, aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Y nos gozábamos. Pero vamos a hacernos esta pregunta, ¿cómo perfecciona Dios mi vida? ¿Cómo Dios pone en ejecución lo que dice el versículo 6? Bueno, por la guía, por la enseñanza, por la corrección que nos da la Escritura, la Biblia, cuando la leemos en nuestra intimidad. Pero también Dios usa pastores, usa maestros, usa hermanos, hermanas para corregirnos. ¿Has pensado alguna vez que cuando un hermano o una hermana te corrige, puede ser Dios que está usándole? ¿Que puede ser Dios el que te está hablando a través de ese hermano o de esa hermana? Qué curioso, ¿no? ¿Y cómo lo sabrás? Lo sabrás porque esa corrección va armonizada con la Escritura. Esa corrección va impulsada por la Biblia, no está en conflicto con la Biblia. Esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza, esa palabra de corrección está basada en la Escritura, desde allí nace y no la contradice. Está sustentada en la Biblia. Ahora, cuando el consejo, cuando la exhortación vienen desde el corazón humano, bueno, ahí sí podemos decir que no es Dios el que está hablando. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? Que el corazón es engañoso y perverso. Y en otro pasaje podríamos decirlo, también haciendo una paráfrasis, que el corazón es una fábrica de malos deseos y malos pensamientos. Pero si ese consejo, esa exhortación vienen desde la Escritura, sin duda que Dios está hablando. Pablo veía su cuerpo que le tentaba hacia el mal. Y en Romanos 7:24 exclamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y quizás, hermano, hermana que me escuchas, esa también sea tu exclamación. Quizás también sea esa mi exclamación. Esa lucha que tenemos día a día con nuestro cuerpo, con nuestra carne, con los deseos que estaban acostumbrados a satisfacer y ahora se torna un conflicto entre el espíritu y la carne. Bueno, déjame decirte que va a llegar el día en el que vas a ser glorificado en tu cuerpo. Y esa lucha que tienes hoy con tu carne terminará. Amén, amén. Pienso en ese día y me regocijo. Todos los creyentes estamos esperando el día en el que nuestro Salvador se manifieste y seamos glorificados. Verso 7 en adelante dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, otra vez la frase, con el entrañable amor de Jesucristo. Yo creo que si estos versículos desde el 7 en adelante tendríamos que ponerle un título,
le podríamos poner el amor de Pablo por la iglesia. Con el solo leer el versículo 7 y el versículo 8, podemos notar el intenso y compasivo amor que tenía Pablo por estos creyentes. Pero usted sabe, hermanos, que este amor que Pablo tiene por la iglesia de Filipos no es solamente de él, sino que es una manifestación del amor de Cristo por su iglesia. Es Dios manifestando su amor a través de sus hijos. Y esto me hace pensar en todas las veces que un hermano, que una hermana ha traído una palabra de esperanza, una palabra de aliento en el momento en el que más necesité. Ha sido el Señor mostrando su amor para con nosotros a través de un hermano, a través de una hermana. No ha sido solo el amor de nuestros hermanos, sino Dios, que es la fuente del amor, el que utiliza a su pueblo, a sus hijos, para manifestarnos ese amor que Él nos tiene. ¿Puedes reconocer algún hermano, alguna hermana que te ha bendecido con lo que te ha dicho? Ese ha sido el amor de Dios hacia ti a través de un hermano o de una hermana. Debemos procurar, hermanos, ser esos instrumentos, que podamos manifestar el amor de Dios hacia su pueblo. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Noten que en los versículos anteriores sabíamos que Pablo estaba orando por la iglesia, pero no sabíamos sobre qué. El versículo 9 lo explica, dice, y esto pido en oración. ¿Qué pides, Pablo? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo hacía esta petición a Dios, que los filipenses se amen con un amor bíblico. ¿Qué? ¿Con un amor bíblico? ¿Y qué es el amor bíblico? El mismo versículo lo explica. Dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Usted sabe que esa palabra ciencia puede ser entendida como un conocimiento genuino de algo. Y esa palabra conocimiento también puede ser traducida como discernimiento. Como conclusión podemos decir que el amor bíblico no es un amor ciego. No es un amor tampoco teórico o un amor de palabras, sino que tiene discernimiento y está impulsado por las escrituras. Vuelvo a repetirlo, el amor bíblico no es un amor ciego, tampoco es un amor teórico, sino que tiene discernimiento y está impulsado por las escrituras. Por eso, hermanos, y recuerde lo que estuvimos meditando el domingo pasado, es imposible que alguien que se diga cristiano aborrezca a un hermano. Primera de Juan 4:20, lo vamos a volver a leer. Estos son pasajes que tenemos que aprender de memoria, hermanos, para nuestra bendición. Primera de Juan 4:20, dice la palabra del Señor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Vuelvo a leerlo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Vuelvo a repetir mi frase. Es imposible que alguien que se diga cristiano aborrezca a un hermano. Si hay una persona que dice que es cristiana y aborrece a otro cristiano, dice Primera de Juan 4:20 que es un mentiroso. En realidad no es cristiano. Puede decir lo que es cristiano. Puede decir muchas cosas. Puede hablar muy lindo, muy elocuente. Pero si no ama a su hermano no es cristiano.
Mire qué categórica que es la Escritura. ¿Alguno de nosotros se atreve a discutir con la Biblia? ¿Se atreve a discutir con el autor de la Biblia? No hay que conocer en profundidad el griego para poder interpretar correctamente este versículo. Si alguien que se dice cristiano aborrece a un hermano, en realidad ese que aborrece nunca fue cristiano. El amor del Padre no está en él, dice otro versículo. Vamos al versículo 10. Pablo oraba para que los creyentes de Filipo se abunden en amor, se amen abundantemente, con un amor bíblico, con un amor que conoce, con un amor que discierne, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Me quedó esa frase, sinceros e irreprensibles. Los creyentes debemos ser sinceros en nuestras relaciones personales con todos, no solo con los que nos caen bien y con los que tenemos algún tipo de afinidad, con todos, especialmente con los hermanos. Además, debemos ser irreprensibles en nuestra conducta. Me acuerdo cuando era un niño, mi papá me enseñaba, me decía, mirá, si no lo querés hacer, no lo hagas. Y podríamos aplicar ese consejo ahora. Si no vamos a ser sinceros, mejor no lo digamos, no lo hagamos. La hipocresía es un pecado lamentable. Por eso, hermanos, usted y yo debemos velar para que todo lo que hagamos, lo hagamos con sinceridad. Ya sea que usted hasta salude a alguien, sea con sinceridad, no sea por compromiso. Si no, no lo haga. Yo he tomado esa resolución. Si no es por sinceridad, si no es por un amor genuino, prefiero no hacerlo, antes que ser un hipócrita. Prefiero orar por mi corazón para que Dios lo cambie y pueda ser genuino. Usted sabe que esa palabra sincero tiene una explicación a través de una figura que se solía dar en aquella época. Los comerciantes que vendían cerámicas o utensilios de cerámica, por allí para tapar las grietas o las imperfecciones usaban cera y después pintaban el elemento. Entonces usted iba y lo compraba, pero era algo que usted compraba quizás por bueno y resultaba ser una estafa porque tenía grietas, tenía imperfecciones que fueron maquilladas con cera. Por eso, los comerciantes que vendían utensilios de buena calidad le ponían, como por decirlo así, para que lo podamos entender, un sticker que decía sin cera. Y de ahí surge esta idea de ser creyentes genuinos, sinceros, que podamos hablar abiertamente y hacer todo por convicción, no por conveniencia o andar astutamente como lo hacen los falsos maestros y los falsos creyentes. Versículo 11 para terminar, hermanos. Dice que también Pablo deseaba y oraba para que los creyentes filipenses sean llenos de frutos de justicia, que son, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de fruto de justicia, o también podríamos decir, llenos de el fruto que produce la justicia. ¿Qué produce una vida llena de amor, de sinceridad y de justicia? Respuesta, produce la glorificación de Dios. Produce que nuestras vidas glorifiquen a Dios. Y cuando leía esto pensaba en mi vida y decía, ¿mi vida glorifica a Dios? ¿Mis pensamientos, mis acciones están glorificando a Dios? ¿Mi relación con mis hermanos están glorificando a Dios? ¿Mis acciones están impulsadas por el Espíritu Santo o están impulsadas por mi orgullo, por mi soberbia, por mi carne? Y quiero trasladarle estos pensamientos y estas aplicaciones que hacía a mi vida a la suya. Piensen usted ahora. Sus pensamientos, querido hermano, querida hermana, sus acciones glorifican a Dios, pero de verdad meditemos. No seamos prontos para responder. Meditemos.
Mi relación con mis hermanos, ¿está glorificando a Dios? ¿Mis acciones están impulsadas por el Espíritu Santo o por mi carne? Yo le tengo que confesar, hermanos, en muchas oportunidades en mi vida, mis pensamientos y mis acciones no glorificaron a Dios. Mis relaciones con mis hermanos no glorificaron a Dios. Y muchas veces actué en mi carne, actué impulsado por mi carne, no actué impulsado por el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Quiero darle una palabra de consuelo. Si la respuesta a esta pregunta, si mi vida, si su vida glorifica a Dios, es sí, continúe viviendo así. Usted va a ser tremendamente utilizado por Dios. Dios le va a usar. Ahora, si su respuesta es no, arrepiéntase. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y le puedo compartir una frase más. Mientras respire, mientras usted y yo respiremos, tenemos oportunidad de arrepentirnos y vivir conforme a lo que Dios quiere. Mientras respiremos, tenemos oportunidad de arrepentirnos y vivir conforme a lo que Dios quiere. Si su vida, querido hermano, querida hermana que me escucha, no está glorificando a Dios en este tiempo, usted todavía tiene la oportunidad de arrepentirse y de pedirle al Señor que le ayude a cambiar. Amén. Espero que diga un sincero amén. Y déjeme decirle algo. Todos los creyentes, mientras estemos en esta tierra, estamos en esta carrera del cristianismo donde todos somos inmaduros. Todos. Algunos son más maduros en un aspecto que otros. Algunos, usando la ilustración de la carrera, están más adelantados que otros. Pero todos estamos siendo santificados. Así que no hay perfectos. Yo no soy perfecto y usted que me escucha tampoco es perfecto o perfecta. Sin duda que sus pensamientos también no han glorificado a Dios, que sus acciones no han glorificado a Dios, que quizás en estos días ha estado actuando impulsado por su carne y no por el Espíritu Santo. Quizás las relaciones con sus hermanos de la iglesia no han estado glorificando a Dios, pero déjeme decirle algo. El arrepentimiento cambia todo. Sería triste que usted no sienta arrepentimiento. Y si no lo siente, pídale al Señor que le conceda arrepentirse. Es muy triste ver cristianos, perdón, es muy triste ver cristianos que son engañados por Satanás, que terminan solos, sin una iglesia donde congregarse, y comienzan a vivir una vida que no fue diseñada por Dios, porque, hermano, hermana, ni usted ni yo hemos sido creados para vivir espiritualmente solos. La voluntad de Dios es que usted y que yo estemos siendo parte de una iglesia bíblica, de una iglesia sana. Y es muy triste ver cristianos que están allí solos, porque fueron engañados, porque pensaron que eran las víctimas de la situación. Y su corazón se llenó de amargura, de rencor, de irritación, generalmente en contra de los líderes. Y decidieron dejar de sufrir o de renegar con la iglesia, según a veces suelen decir. Y están allí, y usted los ve. Y son brasas que han sido apartadas del brasero, que comienzan a enfriarse. ¿Y sabe qué? Son como aquellos animales que se apartan de la manada y quedan al último. Y el león ve y no ataca al que va primero o al que va al medio de la manada, ataca al último. Y ese león, usando esta ilustración, es Satanás. Los creyentes que no se están congregando, que no forman parte de una iglesia, están siendo objetivo del maligno.
para truncar esa vida cristiana, esa vida espiritual, y terminar siendo a veces más dignos de lástima y de misericordia que hasta un impío. Porque dice la palabra del Señor que es una terrible tragedia haber conocido al Señor y después haberle abandonado. Hasta podríamos pensar si esos creyentes que abandonaron la fe verdaderamente fueron creyentes. Pero eso es tema para otra meditación. Mis amados hermanos, les deseo que el Señor les bendiga en esta semana que inicia. Vuelvan a meditar en la Escritura. Por favor, tomen todos estos consejos prácticos que hemos ido dando a través de estos 11 versículos y póngalo en práctica. La palabra del Señor no es para que llenemos nuestra mente y nuestro corazón de conocimiento teórico, es para que nuestras vidas cambien. Y nuestras vidas cambian poniéndolo en práctica. Así que le aliento a eso. Le aliento también a estar orando por aquellos creyentes que están en este tiempo enfermos de este virus que todos conocemos, se han contagiado. Ore por ellos, ore por nuestros gobernantes, para que tomen y tengan presente que la actividad espiritual también es esencial y pronto nos permitan, bajo los protocolos necesarios, volver a congregarnos. Le dejo un fuerte abrazo que no se lo puedo expresar físicamente, pero ya va a llegar el momento, querido hermano, querida hermana, que nos vamos a volver a ver en la congregación, en la iglesia, y vamos a poder saludarnos y manifestarnos de manera práctica y física el amor que sentimos. El Señor les bendiga y a seguir meditando en la Escritura, a participando en los grupos God y participando de la reunión de oración. Amén. Amén.